Un saludo a todos, les habla el Padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde el foyer de Charité de Paipa. Hoy tenemos a alguien que realmente vale la pena conocer y escuchar, alguien que ha dado un testimonio, por lo menos para mí, un testimonio muy fuerte, que en sus apariciones, y esta es una de las razones que me ha llevado a invitarlo, una persona joven que en sus diferentes apariciones simplemente coloca un Cristo atrás, allá en su oficina o en su cuarto, y eso habla mucho. Hoy tenemos a Horacio Justo desde Argentina, ese bello país con el cual tengo unos entrañables amigos que me han enseñado. Yo he dicho que los argentinos son locos, en un buen sentido de la palabra, en un buen sentido de la palabra. Y Horacio, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. En primer lugar, padre, el agradecido soy yo de tener la oportunidad de conversar y aprender de usted. En segundo lugar, pido mil disculpas justo en esta ocasión. No puedo tener detrás mío mi clásico Cristo porque estoy en un proceso de remodelación de toda la oficina. Entonces tenía que, acomodar como podrán de fondo como he podido hasta que finalmente logre ya en esta semana volver al viejo fondo. Y creo que era importante, antes de poder comenzar el diálogo con usted, rescatar esta idea de un Cristo presente. Porque a veces, y esto es muy común que suceda, sobre todo en ciertos espacios un poco más conservadores, creer que de repente uno viene a decirle al mundo, ustedes deben hacer esto porque yo lo digo, porque nosotros somos moralmente superiores, entonces nosotros les vamos a decir cuál es la verdad. Y en realidad se esconden algunos vicios detrás de eso. Un Cristo presente implica reconocer justamente que a veces cuando uno plantea ciertas ideas, particularmente desde la prudencia, es porque ya se ha equivocado, es porque ya ha cometido muchos errores, es porque uno tiene su naturaleza caída, tiene sus vicios, sus apegos desordenados, y es justamente Cristo quien redime, por su gracia, por su sacramento, nosotros que somos católicos también, que nos permite volver al encuentro con el Padre. Es lo que nos recuerda dónde está la verdad, que es una cuestión muy objetiva, aunque hoy en la posmodernidad se ha relativizado bastante, y que somos nosotros los que tenemos una naturaleza falible. Entonces siempre es bueno distinguir lo que es el error de la persona errada. Uno por misericordia, denuncia el error para que otros no caigan, pero trata de que el que se ha equivocado, como uno ha estado equivocado tanto tiempo, pueda, en la medida de lo posible, volver a la casa del Padre. Qué maravilla esta introducción, Horacio, y me recuerda ese cuadro de Rembrandt, El regreso al hijo pródigo. Los que han estudiado el arte dicen que Rembrandt pintó como dos versiones de este regreso del hijo pródigo. La primera más joven, cuando lo pinta un poco vanidoso, se pinta a sí mismo un hombre vanidoso, un hombre lleno de ego, y ya en la última etapa de su vida presenta ese cuadro que todos nosotros o lo han visto o lo hemos conocido, que está en el Museo del Hermitage, allá en Moscú. Es ese regreso, ya como Horacio nos dice, de un hombre cargado de errores, pero lleno de la misericordia de Dios. Y precisamente vamos a hablar con Horacio sobre eso, sobre el hombre. Esto es algo que personalmente me apasiona, sobre el hombre, y específicamente sobre la masculinidad. Ese hombre, Horacio, pues haciéndolo, Juan Pablo II decía, esto hay que encarnarlo. Ese hombre, ¿quién es, Horacio? Bien, qué tema tan complejo de repente para tener que desarrollar en tan pocos minutos, porque son materias que se deberían desarrollar en seminarios, y que si uno realmente quisiera indagar respecto al hombre, más que un seminario le diré que es toda una vida, porque de hecho la identidad está bajo un proceso de construcción constante, y uno de repente se va a escuchar esto y va a decir,
este hombre está haciendo una apología a la ideología de género. Cuidado, hay que saber tener esa prudencia de decir, miren, no es que haya verdad en lo que está en el frente de uno, puede haber una participación, no lo niego, pero hay que saber entender este sentido. El varón y la mujer, el hombre en términos generales, el varón y la mujer son esencialmente un sexo encarnado. Y esto tiene un sinfín de repercusiones en la vida. Es decir, mucho incluso a veces, y esto se ve comúnmente en algunos vicios de las redes sociales, suelen hacer un reduccionismo. Sos hombre porque naciste así, sos mujer porque naciste de aquella manera. Y esto tenemos que saber entender dos cuestiones que son elementales. ¿Qué es una razón necesaria y qué es una razón suficiente? Nacer dentro de lo que es un sexo encarnado es razón necesaria para atribuir un determinado grado de identidad. Que insisto, es un grado de identidad. No lo completa, lo complementa. Pero luego hay todo un proceso de desarrollo sobre esa base. Piensen rápidamente en el ejemplo que yo toco en mi libro, que es el siguiente. Veamos pues que el hombre cuando nace, pensemos, y tomando el ejemplo que usted da al comienzo, de hecho, con la pintura, que es fundamental, pensemos que nuestro ser sería una suerte de un lienzo. Hay un sustrato material. Hay un elemento material, corporal, que es el que nos permite transitar la vida dentro de este cosmos. Es justamente en este cuerpo, en esta materia, donde uno va a padecer el sufrimiento de la carne, donde uno va a padecer cualquier tipo de inclinación al pecado, donde uno va a padecer el sufrimiento, el hambre, el ayuno, la penitencia en más de una ocasión. Somos un elemento corporal, pero no somos solo un elemento corporal. Entonces, ¿qué significa? Yo esto lo tomo de un teólogo muy interesante, Juan Varela, que escribe el libro Tu identidad sí importa, respecto a que uno nace hombre, pero también se hace hombre. Incluso tengo la obra aquí, que es muy interesante, que yo siempre la recomiendo, de un gran amigo, el doctor Jorge Escala, que escribe El hombre, mujer y varón. Y aquí se plantea una cuestión que es esencial. Si vamos a considerar la identidad en un sentido de trascendencia o de inmanencia. Y esto es fundamental. Porque si yo voy a partir de un sentido de trascendencia, van a empezar a conjugar factores que van desde la mirada del otro, un elemento fundamental en el desarrollo de la identidad del hombre, hasta el sentido de perpetuidad que vamos a buscar en nuestra propia existencia. Ya llegaremos a ese punto, que está un fenómeno que está siendo muy atacado, particularmente en la posmodernidad, el sentido de perpetuidad. Ahora, si es una visión inmanente, y casi que voy a terminar en algún punto parafraseando a Descartes con una suerte de idea de, bueno, soy un alma atrapada en una máquina. Y esto genera una puerta de apertura a un sinfín de problemas que se están viendo actualmente, particularmente con la ideología de género. No solamente allí, pero es donde quizás se hace más visible para la persona promedio. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Respecto al hombre, más particularmente la masculinidad, tenemos, como dijimos, un fenómeno que es propio del sentido del cuerpo, con todas sus implicancias. Pero también está esa noción de la construcción de la identidad. E insisto, esto no se trata de una cuestión de es construcción social, según lo dice Foucault, con Derrida, con Lacan. No, de hecho hay que también saber leer esos autores, que no es como lo dicen los progresistas al día de hoy. Lo que estamos diciendo es, yo nací varón, estoy encarnado en un sexo. Ahora, ¿esto ya me hace per se hombre? Yo diría, depende en qué sentido lo utilicemos. Puede tocar un caso reciente que se ha visto en Argentina, que ha sido una brutalidad de 6 hombres, voy a ser cuidadoso con las palabras, realizando un comportamiento animalesco
con una mujer de 20 años, creo que era. ¿Qué es lo que estamos diciendo? No podemos encasillar en la misma categoría de hombre a un sacerdote, como el padre Cárdenas, a un simple padre de familia como Horacio Giusto, a un gran abogado como Jorge Escala, con cualquiera de estos 6 seres humanos. Y esto no es quitarle dignidad a su vida intrínseca, sino estamos diciendo, no se comportan como hombres. Entonces, ¿qué es lo que sería comportarse como hombres? Bueno, ¿a qué viene la gran cuestión de fondo? A ese sexo encarnado uno tiene que conocerlo en tal sentido de entender que hay una gran diferencia con la mujer y no es solo en su cuerpo. De hecho, ¿por qué importa en primer lugar hacer una distinción en el cuerpo? Uno diría, ¿por qué importaría? Primero, porque de esto se trata la vida. No hay vida si no es por la unión de un hombre con una mujer. Es una suerte de tercero excluido. No hay vida si no es por la unión de un hombre con una mujer. Y de hecho, en la actualidad, nosotros vivimos en una sociedad tanática. Una sociedad que le rinde culto a la muerte. Naturalmente, si se le rinde culto a la muerte es la ausencia de vida. Como el mal es la ausencia de bien, como el frío es la ausencia de calor, como la oscuridad es la ausencia de luz. Entonces, si tenemos una sociedad que le rinde culto a la muerte, naturalmente, se va a buscar eliminar aquello que genera vida. ¿Qué es lo que genera vida, particularmente en nuestra vida como hombres? Bueno, esa sana distinción en el hombre y la mujer, pero no en un sentido de discriminación y alejamiento, sino de complementariedad, uniendo al hombre, uniendo a la mujer, ha de generarse una nueva vida. Por eso es importante la distinción en lo corporal, pero también está la distinción en lo psicológico. Bien decía nuestro querido amigo Jorge Escala, días atrás tuvimos la oportunidad y el honor de invitarlo en mi canal, respecto a cuando un hombre se sienta a ver un paisaje al lado de su esposa. Están los dos viendo el mismo paisaje. Luego se les pide que recreen mentalmente dicho paisaje que han visto. La mujer va a ver el detalle fino. Va a ver que justo en la cuesta había un hombre que llevaba una cesta con pan y algunas varas en la espalda para prepararse su cena de esa noche. Va a notar el tejado de una casa que le llamó muchísimo la atención, que tenía sus ventanas abiertas. Van a haber notado un pequeño niño jugando con un perro. Y el hombre, cuando recree el paisaje, va a notar las grandes montañas, el cielo claro a la luz del sol. Porque el hombre va a tener una visión más global de aquello que observa. La mujer va a tener una visión más específica de aquello que observa. ¿Y es acaso mejor o peor? Al contrario, el paisaje perfecto se forma cuando se superponen la mirada del hombre con la mirada de la mujer. Y en ese complemento se genera la visión total del fenómeno que nos rodea. Hay diferencias psicológicas. Hay diferencias psicológicas tan grandes que incluso uno lo puede observar al momento de una discusión. La mujer puede tener un sinfín de exabruptos, pero en el fondo es capaz de generar una ambivalencia en su sentimiento, porque tiene una tendencia a cierto grado de emoción. Y esto no es ni bueno ni malo, es porque naturalmente es corazón moral en el hogar. La mujer es corazón en el hogar. Entonces tiene una predisposición al mundo sensible, tiene una predisposición a la empatía, al cariño, a la misericordia. Si no ven la figura de Nuestra Señora, elemento fundante de hecho para la redención de los pecadores, vean si no lo que es el amor de una madre. Y yo pienso, ¿cuál amor puede ser más sacrificado que el de una madre? De hecho, en silencio, en alegría, siempre entregándose allí por su hijo amado. Curiosamente, en la sociedad tanática que se vive hoy, lo primero que se busca es que la mujer se desarraigue de la maternidad. Es el daño más profundo que se está haciendo. Cuando alguien realmente quiere dañar una sociedad en lo más profundo de su esencia, más que con un misil o un tanque de guerra, van a ir a dañar directo al corazón de la mujer. Ser muy cuidadoso. El hombre de repente tiene una predisposición más a la vida pública,
tiene una predisposición natural más al conflicto, a defender el territorio, a defender su familia. No es ni bueno ni malo, es un complemento que sana la familia entonces, donde el hombre pueda trabajar de sol a sol, mientras la mujer educa moralmente a la prole, y lo hacen con alegría. Esto, digo, es como una suerte de distinción muy general. Y a su vez también hay una distinción, porque siempre decimos que el ser humano es cuerpo, mente y alma, así como hay una distinción en la mente y en el cuerpo, hay una distinción en el alma. Para esto yo tomo la obra muy interesante de Horacio Bo-Jorge, La casa sobre la roca, donde uno puede ver que la tendencia, insisto, no es desconocer el libre albedrío, creo que se sea muy cuidadoso con lo que uno dice. La tendencia, el pecado, es muy distintiva tanto en el hombre como en la mujer. El hombre va a tener una tendencia, insisto, tendencia, quizás a querer conquistar sobre el cuerpo, dada su naturaleza caída, donde lo afecta al hombre. La mujer va a tener una tendencia a querer conquistar sobre el espíritu. Por eso van a ver que de repente, y cito un ejemplo lamentable que se ve a menudo, quizás, y esto no es justificar, es para que se entienda, un hombre puede disociar el amor de la sexualidad. Por eso un hombre de repente podría tener 25 actos de infidelidad, pero seguir amando a su esposa, porque disocia internamente por completo lo que es el acto de la carne a lo que es el amor a su familia. Esto no es justificarlo, es que se entiende que está mal, pero que se entiende por qué afecta muy distinto uno en el otro. En la mujer, y como le explica Horacio Bo-Jorge, es muy raro que se dé un caso de infidelidad, pero cuando se dio, la fractura es mucho más profunda, porque la mujer previamente ha entregado el corazón y el espíritu antes que el cuerpo. Es decir, hay tendencias distintas. Esto no quiere decir que uno sea ni superior ni inferior al otro. Son complementarios. Se pueden complementar para la salvación mutua, como en un matrimonio, o se pueden complementar para los peores vicios, como se ha visto que de repente algunas mujeres en política han tomado los peores vicios del hombre, como también se ha visto que muchos hombres han renegado de su identidad y han tomado vicios que no eran de lo mejor para su desarrollo como hombre. Entonces, y para cerrar su pregunta, porque quizás me extendí demasiado, pero es importante que en este sexo encarnado del hombre, este varón pueda entender cómo es ese desarrollo prudente de las 5 grandes facetas que tiene su identidad. Tenemos pues la faceta de amigo. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser naturalmente social. Yo le diría a Aristóteles, es un animal político. Y esto no quiere decir que el animal, como uno lo conoce, tenga derechos y sea un ser a la par de la persona, sino es un ánima, como diría Aristóteles, de ahí viene el concepto animal, es un ánima, un alma, ese motor que anima al ente que nosotros llamamos cuerpo. Esa ánima es política, porque se desarrolla y se constituye siempre en sociedad. Vean qué sucede cuando lamentablemente un niño se cría lejos de un entorno sociable. Y ha habido experimentos lamentables al respecto, pero demuestran lo que estamos diciendo. Entonces es un amigo, y el amigo entiende en su humildad que solo no va a poder contra el mundo. Entonces necesita apoyarse en su par, necesita entender que es uno más en una sociedad más perfecta que uno, porque de hecho la sociedad es más perfecta que la propia familia en cuanto a la posibilidad de subsistencia a lo largo del tiempo. A su vez, el hombre es, podríamos decir rápidamente, guerrero, porque tiene un espíritu de conquista. Y uno va a pensar rápidamente desde una serie de ficción como Conan el Bárbaro hasta Gengis Khan. Bueno, como siempre decimos, en cada virtud puede caer o por defecto o por exceso el vicio.
Pensémoslo, de la virtud de la valentía se puede caer por el defecto en la cobardía o por el exceso en lo que es la actitud temeraria. Por eso la prudencia es un principio de virtud que lo que hace es dirigir las demás virtudes. Es el punto medio en el cual transita el hombre que es equilibrado. Lo mismo sucede con el hombre que es guerrero. La conquista es una conquista prudente. No estamos hablando de repente un proyecto como el de Gengis Khan, sino lo que está, o de Napoleón Bonaparte, si vamos al caso. Lo que estamos hablando en realidad es esa búsqueda de obtener un mayor bien para sí, para Dios, para la patria, para la familia. Es de repente un sacerdote que decide encomendarse a un apostolado mayor todavía, que dice: hoy le hemos dado de comer a 100 niños pobres y hemos salido a evangelizar a toda la zona de la Amazonía. Bueno, mañana serán 200 niños y nos expandiremos también a Colombia. Ya ha habido santos que han hecho grandes obras, de hecho en África, que se demuestra esa voluntad de vamos por más todavía, aún a riesgo de persecución, aún a riesgo de ser lapidados. Si no, vayan a ver qué están sucediendo con todos los sacerdotes en este momento en la antigua nación de Birmania, hoy llamada Myanmar. Tenemos también que este hombre, que me insisto, puede ser un guerrero para obras muy santas, como puede ser para una obra de codicia, como el que solamente desea aspirar a su máximo rango en la empresa a riesgo de traicionar amistades con tal de llegar a su objetivo por demás egoísta. Hay que ser muy prudente en ese sentido. Tenemos también el hombre que es amante. Y amante no es el Don Juan, amante no es el que de repente tenga mayor éxito con las mujeres, sino aquel que realmente sabe amar a su mujer. Amante es la persona que va a reconocer la importancia de escuchar a la pareja que tenga a su lado, que va a saber recordar las fechas, que va a saber hacer sus presentes, sus regalos, dedicarle su tiempo. El entregarse, el saber entregarse por amor. La cuarta faceta del hombre va a ser entonces el hombre que es sacerdote, aquel que como cabeza de familia sabe dirigir moralmente a su prole, sabe dirigir en la oración y en la palabra a aquellos a los que Dios le ha encomendado. Porque de hecho el hombre, cuando es padre, es copartícipe de la creación de aquello que ya estaba dentro de lo que es el logos divino, y que gracias a la actuación del acto marital es que eso que ya existía en el logos divino ahora se ha materializado en este mundo. Permitir ese ingreso del alma, que es eterna, porque los cuerpos han de pasar, pero el alma es eterna. Y esa es la función fundamental del hombre sacerdote. El hombre que en su hogar dirige hacia la verdad última a sus hijos. Y la quinta faceta, y con esto cierro, es el hombre rey. En esa búsqueda constante de dos grandes virtudes. La virtud teologal de la caridad y la virtud cardinal de justicia. Por caridad, por entregar todo a Dios, dentro de su hogar, se encarga de establecer el canon de justicia, una faceta que es muy fácil de detectar. Van a ver que en una discusión entre amigos, quizás de repente va a pasar que alguna chica o algún chico comiencen a decir: no, bueno, porque él me hizo esto, entonces yo me tengo que vengar porque me hizo esto. Y de repente una persona que es más prudente, más sabe decir: bueno, pero ¿qué hiciste vos para llegar a esta situación? Y van a ver que la respuesta natural es: ya lo estás justificando. No, es porque el hombre busca siempre un sentido de justicia. Es decir, esto es justo, esto es injusto. Es buscar decir dónde está el sentido ético de la acción, dónde está el bien. No se está haciendo un bien si entre 20 personas se le está pegando a una que está sola. Entonces, sí se está haciendo un bien cuando se busca defender a aquel que se encuentra en minoría. Por eso creo que es un gran acto de justicia la causa provida, la defensa del más inocente. El hombre rey, entonces, es ese hombre que busca este sentido de la virtud cardinal de justicia, particularmente en su hogar, pero que también lo manifiesta en su vida pública, tratando, en lo posible,
de llevar ese mundo justo hacia los demás lares. Perdón por extenderme. No, Horacio, tú te puedes extender todo lo que tú quieras porque ahora, oyéndote y viéndote, es una gran clase lo que nos estás dando. Yo tuve la oportunidad, la gracia de estudiar teología del cuerpo con el que yo considero el mejor exponente de la teología del cuerpo en este momento, que es Christopher West. Y nos decían allá que la teología del cuerpo es una espiritualidad. Y ustedes pueden ver a Horacio y su cuerpo habla. Su cuerpo nos muestra lo que es ser hombre. Una paz, una serenidad con la que habla y con la que se posiciona. Y, por ejemplo, aquí voy a hacer una propaganda política no pagada, pero, por ejemplo, en el Instagram de Horacio, él a veces, no sé, me sube fotos de su esposa, porque hay que decirlo, Horacio es casado y tiene niños. Y realmente esas fotos son una evangelización, eso es arte. Es cuando aparece Horacio con su esposa, con sus hijos, por lo menos a mí me está mandando un mensaje. Y algo que mencionabas, Horacio, muy, muy importante, la encarnación. La encarnación. Juan Pablo II lo va a decir, y esto lo toma del Concilio Vaticano II. Jesús le enseña al hombre lo que es ser hombre. Y volvemos a esa imagen que realmente yo invito a que se siga a Horacio, se apoye a Horacio. Él me ha dicho que no hable mucho de lo que él hace, que él quiere compartir sus ideas, pero allá ustedes lo descubrirán y creo que lo están diciendo. Es un gran hombre. Ahí volvemos a lo que decíamos, la cruz. Esas 5 partes, amigo, sacerdote, rey, guerrero, no es posible vivirla plenamente sin la cruz. En la vida del hombre está presente la cruz. Ya hablamos en algún programa con Mamela Fiallo sobre la feminidad. Ahora estamos hablando con Horacio Justo desde Argentina, desde una ciudad hermosísima, Córdoba, en la provincia de Córdoba, sobre la masculinidad. Y ahí la cruz en la vida del hombre, Horacio. Y pues yo te invito a que, con todo respeto, hables de lo que tú vives, porque es que viéndote uno sabe que tú vives esto. Por eso la cruz en la vida de un hombre y la cruz en la vida de Horacio Justo. Bueno, las cruces son muchas, diría yo. De hecho, yo soy católico ya, digamos, convencido plenamente de grande, más particularmente cuando nace mi primera hija. Es como que quizás hay un pequeño salto en la fe, bastante pronunciado, diría yo. Y como suelo decir, a veces quizás, al menos para mí, mi vida no es nada espectacular ni nada para referenciar, pero sí sobre las cruces podría aprovechar quizás este espacio donde haya personas que puedan estar escuchando, a no tener miedo a transitar una cruz, porque todos cargamos millones. A mí, cuando me ha tocado hablar con matrimonios, me ha tocado hablar con padres en situaciones muy complejas, me toca ayudar de repente a niños que están en situaciones muy delicadas. No puedo dar nombre por una cuestión obvia, pero en este momento, hasta hace unos días, ahora tengo que volverme a comunicar, estábamos ayudando a sostener a 2 niñitos de muy corta edad cuya madre tiene un problema de adicciones. Sí, todos tenemos nuestras cruces. Todos pecamos. Al menos yo no puedo hablar por los demás. Yo sí asumo que soy un pecador.
Pero creo que es importante el que nos está escuchando entender esto. No se trata de decir, si no soy un santo perfecto las 24 horas del día, renuncio. No, se trata justamente de entender, somos tan imperfectos, tenemos tantas naturalezas caídas, más redes no sé qué es una, pero tenemos tantas caídas, tenemos tantos vicios, apegos desordenados. Si uno se equivoca, y esto se lo digo incluso como artista marcial, que ya estoy pronto a sacar el cinturón como instructor, si uno se cae, se levanta. No hay muchas explicaciones. No hay mucho material que yo les podría citar. Podría sacar 20.000 obras de encíclicas. No tendría sentido. Si uno se cae, se levanta. Si uno de repente en un matrimonio entra en crisis, bienvenido a la vida del matrimonio. Todos los matrimonios transitan crisis. Incluso yo he hablado muchas veces con sacerdotes. Los sacerdotes también transitan crisis. No existe la vida fácil, menos para el que sigue a Cristo. Porque eso es lo que va a suceder. Van a decir, ahí está el cristiano, miren cómo se equivocó. Entonces Cristo ya no sirve, porque se equivocó él. Es una presión muy grande. Más a mí que me lo preguntan con esto, si de repente va a dirigir directo a Recio Justo, es decir, esta es la mayor presión. Que mucha gente lo ponen a uno como referente cuando uno mismo dice, yo no soy referente ni ejemplo, pero lo ponen a uno, entonces uno tiene como una doble carga, porque si uno se equivoca está descarriando a demás personas. Y ni hablar la presión que tiene un sacerdote, que si un sacerdote se equivoca, ¿cuántas ovejas se han de perder en el camino? Entonces, cuando hablamos de cruces, estamos hablando justamente de lo que uno debe cargar. Y lo que uno debe cargar es con un sufrimiento. No existe una cruz liviana. Es más, yo siempre digo, si tu vida va transitando a la par del mundo, cuidado. Si no te están atacando por los lados más sensibles, si no estás sufriendo, es porque estás sirviendo a un Señor que no es. Porque si has decidido tomar un camino de verdad y de vida, vas a tener que sacrificar y mucho. Incluso esto lo digo porque a veces se ve que hay una tendencia un poco, podríamos decir, natural en estos tiempos, o naturalizada sería el término más preciso, de huir constantemente a las responsabilidades. Van a ver que en la cultura de la muerte que se vive hoy, hay una tendencia a la atomización, a buscar solo lo que a mí me hace bien, sin importar si se daña un tercero, sin importar las secuelas de las acciones. Pensemos en un ejemplo concreto. La gente cuántas veces dice, no, bueno, yo soy pro vida porque me opongo a tal acto que es un crimen. Yo le digo, sí, tal acto es un crimen, el peor de todos. Incluso teológicamente tiene razón de ser porque es el peor de todos los crímenes. Ahora, si yo quiero generar riquezas en una nación, no me hace falta oponerme o sea, es razón necesaria pero no suficiente oponerme al robo seguro, legal y gratuito. Uno tiene que asumir la responsabilidad de recrear la cultura de vida. Puede ser o no como padre, puede ser o no como sacerdote iluminando a espíritus, puede ser o no como docente iluminando a mentes, pero lo importante es ser partícipe. Ahora, cuando uno participa, y acá viene el concepto, perdón por la palabra, el concepto de persona idiota, en realidad proviene del griego idios, que es la pertenencia de uno mismo. Nosotros vivimos en una generación que tiene esta tendencia a buscar pertenecer a sí mismo. Como, para que la gente no entienda bien la palabra idio, se aplica idioma, idiosincrasia. Cuando uno quiere salir hacia afuera, trascender, por eso hice la aclaración al comienzo, la distinción entre trascender o la inmanencia, cuando uno quiere ir hacia afuera es cuando va a recibir todos los ataques. Es cuando la cruz va a multiplicar por 10 su peso. Porque de repente, si yo estuviese completamente aislado, no participara de absolutamente nada, viviera de mi trabajo y me olvidara por completo de lo que es tratar de llevar un mensaje de verdad y de vida al mundo, ¿por qué lado me podrían atacar a mí? Por ninguno. Porque simplemente no existiría. Sería un agente anónimo. Ahora, cuando de repente un hombre quiere salir a defender X, como me sucede a mí, empieza el ataque típico. Porque vos en el pasado hiciste esto. Se olvidan cuando uno se casó, se olvidan cuando uno
se convirtió. No. En el pasado hiciste esto. Yo no me imagino qué sería de San Agustín hoy si le tocase predicar en el siglo XXI. Cosas que tiene el mundo moderno. De repente un sacerdote quiere dar su vida por la fe y empieza el oro del Vaticano, los abusos de la iglesia, la leyenda negra. Porque uno se expone. Esto es una gran cruz, la exposición. Creo que es de las más duras de todas. Sobre todo cuando uno tiene un resguardo por la propia familia, cuando uno tiene un resguardo por los propios hijos. Por eso, tomando el ejemplo que usted vio en un caso, y espero darme a entender con esto, pero digo, las cruces son muchas. Y son tantas, y a veces no se ven, que uno tiene que tener a veces un grado mayor todavía de guarda. Van a ver, como usted decía, el tema de las fotos. Si ven mis redes, casi nunca subo fotos mías. Es muy raro encontrar. Primero porque es un ejercicio que yo tengo desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimo tiempo. Después de una confesión en particular que tuve, de no subirme yo a mí mismo, porque estoy en contra de la cultura influencer, estoy en contra de la banalización, estoy en contra de la egolatría. Entonces, como yo sé cuál es mi naturaleza caída, mis vicios, una forma de decir, no renuncio a la batalla, trato de renunciar primero al pecado. Entonces, es muy raro encontrar fotos mías. De hecho, creo que no van a encontrar jamás una selfie mía. O si la encuentran, va a ser de hace muchos años. Tampoco subo fotos donde se vea la cara de mi hija. Porque sé qué tan nefasto puede ser este mundo, entonces tengo como un cuidado con eso. Van a ver que siempre las fotos con mi familia, o somos todos de espalda, o de última a mi hija se le tapa la cara, como un consejo práctico también para el resto. Pero creo que es el gran desafío, digamos, ¿no? En este siglo, tomando el tema de las redes sociales, tratar de buscar un proyecto sólido en una modernidad líquida. Porque hoy todo es líquido. De hecho, las redes sociales son un proyecto estético, como Narciso, que se ve en el lago y su imagen se diluye entre los dedos, porque era líquida. Como Narciso no lo podía tomar, no pudo más que contemplar. Y en esa eterna contemplación de su propia imagen, entró la muerte en su vida. Su muerte se da por estar contemplando un proyecto estético, que era líquido. En el siglo XXI, ¿por qué entra la muerte al mundo? Porque se vive en un proyecto estético. Es lo que se muestra. Entonces uno tiene que mostrar un determinado personaje al mundo para ser aceptado. Si no, uno es destruido. Pero ese personaje que es aceptado, con millones de seguidores, con grandes elocuencias, uno cuando se fija y dice, ¿qué hay por detrás de esto? ¿Qué hay de sólido? No de líquido. Sólido. Líquida es la imagen que se ve con 1 millón de seguidores. Sólido. ¿A cuántas personas está ayudando? Espiritualmente, materialmente. ¿Qué familia ha formado? Puede ser una pequeña comunidad como docente. Su pequeña parroquia. Hoy de repente un sacerdote con una feligresía de 10 personas en una parroquia es un proyecto mucho más sólido y perdurable que un influencer con 1 millón de seguidores. Es un hecho. Porque el día de mañana las redes sociales a todos nos van a terminar borrando, sobre todo que tenemos un perfil más conservador. ¿Qué es lo que nos va a quedar? A mí el día que me ataquen mucho, que yo me canse, que diga, bueno, ¿saben qué? No vale. Simplemente me retiro, cierro todo. ¿Saben qué me quedó? Una esposa, 2 hijos, mis padres, mi mejor amigo, mi pertenencia a la iglesia. A mí algo me queda. No creo que todos puedan decir lo mismo. Por eso digo que cada uno tiene que saber cuáles son sus propias cruces. Pero no desanimarse ante la caída. Muy por el contrario. Si ayer nos equivocamos, hoy podemos hacer las cosas bien. Esto es lo lindo de estar vivo. Esto es lo lindo de realmente la vida. La vida es un concepto que va más allá de lo biológico. Esto es lo hermoso de la vida. Muchos me preguntaron una vez, y con esto cierro su pregunta, padre, pero muchos me preguntaron una vez, ¿a cuál santo le suelo rezar más? Fue una pregunta muy rara que me hicieron una vez en Instagram cuando había hecho las preguntas. Y yo me acuerdo que muchos se sorprendieron porque estaban esperando que yo dijese, bueno, por mi perfil, Santo Tomás Moro, Santo Tomás de Aquino, San Agustín. Sí, no, yo
miren, uno le reza siempre las letanías a todos los santos, pero digo, a San Dimas. Porque San Dimas tiene una particularidad. Cuando hasta los propios apóstoles de Cristo lo estaban negando, propio de nuestra tendencia caída, de hecho, a ver, no en vano se quiso que quedase asentado el pecado público de San Pedro, para ser pilar en la iglesia, para decir, bueno, vean, somos una iglesia de hombres que nos podemos redimir. Pero digo, San Dimas tiene una particularidad, que en ese contexto, donde era muy difícil reconocer al Rey de Reyes, que estaba al lado de uno, ultrajado y humillado, lacerado, crucificado cual ladrón, a la par de uno cuando veía la mayor de todas las miserias, reconocer allí al Salvador, a mí me conmovió. Entonces yo siempre dije, bueno, como yo sé cuáles son mis cruces, yo me he amparado mucho en la figura de San Dimas, porque allí se encuentra ese activo de esperanza, que hasta en el último segundo está la oportunidad de volver a la casa del Padre, en el último segundo. Creo que eso sí es un mensaje esperanzador, y creo que la esperanza es lo más importante que tiene que guardar un hombre, es lo más importante que debe guardar. Es más, vean si no lo que es una vida sin esperanzas. Dante Alighieri, La Divina Comedia, libro que también recomiendo enfáticamente leer, se escribe, cuando ha de cruzar hacia el Averno, hay una inscripción que dice, quien ose cruzar estas puertas que abandone toda esperanza. Qué difícil que es la vida de un ser humano ya sin esperanza. Es un infierno en tierra. Por eso yo le digo a la gente, no crean que esto de el cristianismo se trata de vamos a salir a rebanar cabezas de infieles, como diría un amigo mío. Se trata de un proceso más introspectivo de lo que uno cree. De decir, bueno, me equivoqué, ¿qué hago ahora? A seguir rezando, a seguir en penitencia, a tratar de no equivocarse de vuelta. Y si te equivocaste de vuelta, todos los grandes campeones del mundo en boxeo han caído millones de veces antes de llegar a ser campeones. Así que mantengan la esperanza de que siempre tenés un día más para decir, bueno, hoy sí sale. Y lo haces convencido. Hoy me sale bien. Ya un día por vez y van a ver que el mundo va a ser bastante mejor el día de mañana. No, que la verdad, pues, qué maravilla y gracias por compartir, Horacio. Estos son tesoros. Tú dices, sí, yo también lo comparto y lo digo aquí. Esto de las redes sociales y eso, yo lo he dicho a algunas personas, esto no va a quedar nada, pero va a quedar algo muy grande. El amor. Y con esto de la esperanza me hacías acordar de un libro que escribió Monseñor José Gómez, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Americana, de origen mexicano. Él escribió un libro para los sacerdotes, pero lo podemos poner en este contexto del hombre y de la esperanza. Él dice, el hombre, lo que caracteriza al hombre es su corazón. Y tenemos que ser hombres, él lo dice en su libro, tenemos que ser hombres de corazón valiente. Esa película de Mel Gibson, Braveheart, Corazón Valiente. Y hay un obispo en Estados Unidos, un obispo Olmsted, algo así, no recuerdo bien, que él escribió una carta pastoral a sus feligreses diciendo, estamos viviendo una guerra contra el hombre. Y esto está dejando millones de víctimas. Hombres que no han tenido ese corazón valiente, como Horacio nos lo decía, para asumir su cruz. Hombres que han caído y han perdido la esperanza. Hombres que se han expuesto, los han señalado y han preferido el silencio y no volver a hablar nunca más. Y él dice, ¿dónde se encuentra esto? ¿Dónde uno ve esto? En que los hombres abandonan el hogar. Y no abandonan el hogar por causas nobles, por ideales altos. Aquí donde yo te estoy hablando, Horacio, aquí hubo una gesta de Simón Bolívar que atravesó
la cordillera de los Andes para venir a Libertar y atravesaron la cordillera de los Andes saliendo desde Venezuela y llegaron aquí prácticamente donde yo estoy. Hoy día no, hoy se abandona el hogar por otra, por el juego, por el sexo, por la droga, por el alcohol, por lo que sea, porque no se tiene un corazón valiente. Un corazón valiente que no consiste, y esto es un concepto muy liberador y muy sanador. Hay un libro en inglés que Santa Teresa de Ávila escribió ese libro, Camino de Perfección. Hay un libro en inglés que se llama Camino de Imperfección. Y aquí cuando Adán y Eva, y esto es algo de Juan Pablo II, de la visión de Juan Pablo II, cuando Adán y Eva cayeron, se equivocaron, se esconden de Dios. El cambio que hay que dar, la actitud, es presentarnos ante Dios, con nuestras fragilidades, con nuestras debilidades, con nuestro pecado. Y esa valentía del corazón, Horacio, ¿tú cómo podrías, como ya para ir cerrando, este espacio se nos fue rapidísimo, pero ¿qué consejos tú podrías darle a los jóvenes para que tengan un corazón valiente, para que no renuncien? Qué difícil, porque más de una vez nos toca de repente trabajar con jóvenes que están en situaciones muy delicadas y uno tiene que ser un poco prudente con el consejo, pero voy a tratar de dar una respuesta que se me viene rápidamente a la mente en este momento. ¿Cómo hacer para que un joven sea valiente, o mejor dicho, tenga un corazón valiente? Les voy a contar una pequeñísima anécdota. Yo tiempo atrás estaba junto a mi equipo de trabajo, y en ese momento era otro el grupo de chicos con el que yo trabajaba, y un día estábamos conversando y hablábamos de lo que yo hago, porque además yo hago artes marciales, yo hago full contact, o sea, me encanta subir al ring, o sea, es una pasión de mi vida, digo, una gran pasión. Entonces, uno de los chicos en ese momento me dice, bueno, Horacio, para vos debe ser fácil poder subirte, porque con el tamaño que tenés y el entrenamiento que tenés encima, no te debe dar miedo nada. Y yo le decía, no creas. Yo al día de hoy tengo que entrenar después de 10 años haciendo lo que hago. En un simple entrenamiento me toca de repente ayudar a una chica a entrenar, y a mí me da miedo, porque yo digo, esta chica me llega a pegar mal y me puede lastimar muy fuerte. O sea, ni hablar cuando me toca con quien me toque, o sea, jamás he subestimado a nadie, me toque un chico que recién está aprendiendo, me toca un campeón mundial de Muay Thai. El miedo lo tengo siempre. Porque uno que sabe, que se dedica a pelear, estoy tomando el ejemplo concreto de la pelea, uno sabe que cualquier ser humano puede lastimar a otro. Y sabe que el cuerpo humano es muy frágil. Entonces uno siempre tiene miedo. Si yo quiero llegar a mi casa, estar tranquilo con mi hija, tomándome unos mates, a la noche jugar una partidita de counter con mis amigos, ir a misa el domingo a la mañana, uno quiere de repente la cabeza para usarla en otras cosas y no para estar recibiendo golpes. Entonces yo le decía a este chico, mira, yo entiendo tu punto, realmente lo entiendo, pero la valentía no va a venir después que lleves 10 años entrenando boxeo y en el gimnasio, y cuando ya te sientas preparado, ahora voy a decir, ahora que soy fuerte, ahora pierdo el miedo. El miedo tenés que perderlo mucho antes. El miedo lo perdés mucho antes. Es como creer que de repente yo voy a tener mi vocación sacerdotal después que sea ordenado sacerdote. Después que sea ordenado sacerdote, ahora sí no voy a tener miedo a la vida en soledad, a la vida entregada a la comunidad, a la persecución, a la difamación, porque ahora fui ordenado sacerdote por un obispo. Ahora que el obispo me impuso, ahora yo ya perdí el miedo. En realidad el miedo se pierde mucho antes. Incluso se pierde mucho antes de ingresar al seminario. Porque es lo que uno quiere.
Yo porque pierdo el miedo a la pelea, es que recién ahí voy a decir, bueno, me voy a entrenar para ser un peleador, porque ya perdí el miedo. ¿Cuál es mi consejo a la gente? No esperen a tener una vida virtuosa para recién allí decir, bueno, hoy soy valiente. Primero tienen que buscar la fortaleza interna y el resto vendrá por añadidura. Uno cuando esté convencido de cuál es la verdad y la justicia, el resto va a venir por añadidura. Cuando uno diga, yo no tengo miedo realmente de decir, esto es injusto. Y lo he visto con chicos de edad que sabían que legalizar ciertas prácticas eran un crimen. Aún si estaban legalizados. Y ellos dijeron, capaz que no tengo la formación filosófica de fulano, ni tengo la capacidad de comunicación de mengano, pero Dios proveerá. Y salieron a enfrentarse a un curso entero diciendo, esto es injusto, con los pocos argumentos que tenían. Pero lo hicieron firmes. ¿Cuál es mi consejo entonces? No tengan miedo. Yo diría, qué fácil que es hablar. Al contrario, qué difícil que es hablar. No es fácil. Pero insisto, cuando ustedes tienen la duda, ¿me involucro o no me involucro? Porque hay una injusticia. Y nosotros las vemos todos los días, a las injusticias. Cuando tengan un miedo, ¿me involucro o no me involucro en esta causa? Piensen, ¿tienen miedo? Está muy bien. No piensen que van a ser menos hombres por tener miedo. Al contrario, es un instinto natural de supervivencia. El tema es cómo lo encauzo ese miedo. Yo cuando me toca enseñar artes marciales siempre digo, el miedo al golpe está muy bien. El tema es cómo lo vas a usar el miedo, ¿para que te paralice o para esquivar el golpe y después contragolpear? ¿Cómo lo usamos el miedo? ¿Qué es lo que me interesa transmitir entonces? Cuando ustedes tienen esa situación límite, porque tarde o temprano la vida los vas a poner a prueba a todos. Tarde o temprano. Van a tener que tomar una decisión. Siempre. Y van a ser más de una, les puedo asegurar. Piensen, le tengo miedo. Fantástico. ¿A qué? Esa es la última pregunta que uno se tiene que hacer. ¿A qué le tengo miedo? Y empiecen a ganar. ¿Miedo a quedarme sin trabajo? Bueno, los que estamos en Argentina estamos acostumbrados a vivir en crisis. ¿Miedo a, por defender esta causa, ser tildado de conservador, de fascista, de homofóbico? ¿Cuántos peyorativos más le van a poner? ¿Tanto importa en su identidad lo que los terceros digan de ustedes? Yo no estoy convencido de quién es. ¿Miedo a qué? ¿A cortar una relación? Y miren, si ustedes están convencidos de que su escala de valores es ajustada a lo que Cristo quiere, le están haciendo un favor de repente no formar un núcleo familiar con alguien que tiene otra visión. Les puedo asegurar que hasta sería algo bueno. Perder amigos, un amigo no se va a perder porque ustedes deciden defender lo que realmente es justo. ¿Miedo a qué? ¿Saben a qué les voy a llegar a la última instancia? ¿Miedo a la muerte? Eso quizás sería un miedo un poco más real. Yo no diría fantástico. Tu vida corre riesgo. Posiblemente mueras. Posiblemente mueras por Cristo. ¿Y qué mejor que eso? ¿Por qué tendrías miedo al objetivo más alto que puede tener un ser humano? En este momento, cuando todos los medios hegemónicos han puesto su mirada en un conflicto en particular, con claros fines geopolíticos, nadie dice nada de la cantidad de cristianos que están siendo masacrados en este momento en Níger, en Birmania, en China, en la República Democrática del Congo. No crean que ha sido una ficción la persecución de Nerón, el Goulash ruso, la Segunda República Española, la Guerra Cristera o la Revolución Francesa. Entonces yo les pregunto hoy, ¿acaso hoy ustedes están padeciendo un Goulash ruso, la Segunda República Española, la Revolución Francesa, la Guerra Cristera? Porque si no lo están padeciendo, tendríamos que repasar miedo a qué. Y si la están padeciendo, bienvenido sea. Bienvenido sea. Yo todos los días me levanto dispuesto a morir. Todos los días.
No por eso descuido mi trabajo. Yo trabajo como si fuera a vivir por siempre, siendo ordenado, meticuloso, dejando todo en orden para el día que no esté, mi familia quede en una situación económica que le permita reconocer la importancia del orden material siempre supeditado al orden espiritual. O sea, no pongo la materia por sobre el espíritu, pero reconozco la importancia de darle de comer a los hijos y que no les falte nada. Pero si nos toca morir, nos toca morir. El tema es ¿qué vamos a dejar? Porque este sí sería un miedo, y con esto cierro. Este sí sería un gran miedo. Y si yo estuviese en esa situación, lo seguiría entendiendo a los que nos estén escuchando. Y me seguiría poniendo a su lado. Ese sí sería un miedo muy real. Eso sí sería un miedo muy marcado. El miedo a la trascendencia. Que el día de mañana uno, ya no está en este mundo. Y un spoiler, ninguno va a estar el día de mañana. Pero cuando uno no esté, ¿qué hemos dejado? ¿Una feligresía que se mantuvo fiel a la palabra hasta el fin de los tiempos? ¿2 almas destinadas a la gloria de Dios por siempre? Estoy hablando de mi caso por mis 2 hijas. Yo algo intenté dejarle a Dios. 2 almas encaminadas a su gloria. No sé si será mucho o no. Esperemos que sea más en el futuro. Pero al menos hice lo mejor que pude, con todos mis errores. ¿Qué vamos a dejar? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Poder político? Piense cada uno si el día de mañana no está. ¿Qué dejo? ¿Sabes qué me llena mucho de alegría a mí? Yo una vez conocí a un chico que sí dejó algo muy importante. A mí me dejó algo muy importante. Era un chico que hoy tiene 17 años. Estaba justo en esa transición de los 15 a los 16 años. Se vino a acercar en el merendero que tenemos aquí en Villa Sala, una de las zonas más pobres de Córdoba, que quería dejar las tutorías que estábamos haciendo en ese momento. Este año capaz que las retomamos, si Dios quiere, este año retomamos las tutorías. Quería dejar las tutorías porque quería dejar el colegio. Nosotros estábamos ayudando a que los chicos puedan terminar los secundarios, entonces los ayudamos con ciertas materias. A mí me tocaba un poco de filosofía y un poco de historia. Se viene y me dice, profe, yo quiero dejar esto porque no quiero seguir más. Uno le dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? No puedo decir el nombre, digo, ¿pero qué pasó? ¿Qué? Porque quiere entrar a trabajar en una zapatería. Y los turnos son justo de noche, porque es una fábrica que trabaja en horarios rotativos. Y le digo, ¿ya hace falta? Le digo, ¿podemos buscar otro trabajo? Si sabemos que tenemos una situación delicada. No, dice, porque, mire, profe, no le quería decir, pero mi novia está embarazada y yo le quiero dejar a mi hijo una cuna nueva. A mí se me vino el mundo abajo, yo me acuerdo y me emociono porque el mundo se me partió en la mitad ahí. Porque, ¿qué pasa? Resulta que con 16 años, un niño, porque no dejaba de ser un niño si vamos al caso, me estaba dando una lección de masculinidad y de hombría que no había visto en nadie todavía. Una lección de masculinidad porque estaba dispuesto a sacrificar por lo que tanto había trabajado toda su vida, porque había trabajado mucho a lo largo de su vida, para terminar el secundario, para darle una cuna nueva a su hijo. Porque a veces se dice, todos los hombres son iguales, se desentienden de los hijos, descuidan. No todos son iguales. Y a veces la gracia de Dios llega en lugares que uno ni sospecharía dónde está la gracia de Dios, ni lo sospecharía. ¿Por qué quiero decir esto? No tengan miedo, que adversidades enfrentamos todos. Miedos tenemos todos. Grandes temores, todos los días tenemos grandes temores. El tema es, ¿qué vamos a dejar? ¿Qué vamos a dejar de sólido en este mundo y en el que viene? ¿Qué hemos construido? Porque la materia, miren, Aristóteles 1, toda materia se corrompe, si no, no es materia. La materia se corrompe porque es un paso de un estado a otro, naturalmente. Ahora, hay cuestiones que no se van a corromper. El amor de un padre a un hijo. El amor de un sacerdote por su iglesia. El amor de un docente por su vocación. Eso es algo que sí va a perdurar. Entonces, uno va a vencer el miedo cuando tiene el convencimiento de decir, yo tengo miedo a esto, pero es tanto lo que voy a obtener detrás de esta pelea que vale la pena. Entonces yo lo que les diría ya para cerrar es, traten de buscar en su vida no las grandes fortunas de este mundo. Allí, con oro, con seguidores, con espadas, con poder. Los detalles finos.
el abrazo de una mamá con el hijo, el mate que uno se toma con el papá, el necesitado que de repente tiene un plato de comida, el chico que de repente pudo pasar una materia. Son pequeños detalles y al final les puedo asegurar que esos pequeños detalles hacen la diferencia y es justamente lo que va a evitar la atomización del individuo, que ha sido el gran mal del siglo XXI. Perdón, padre, para me extendido. Ni más faltaba. Pues ha sido toda una clase magistral, Horacio. Yo le doy muchas gracias a Dios por este momento y seguramente va a ser de mucha gracia para las personas que te vean, que te escuchen. Le doy gracias a Dios por almas como tú, por corazones como los tuyos, porque hay que decirlo, las cosas hay que decirlas como son. Y hay alguien allá en Córdoba que nos enseña mucho. Hay alguien allá en Córdoba que está luchando por los jóvenes en Argentina. Y yo te doy muchísimas gracias por todo. Y una cosa que es que Horacio enseña, claro, con su palabra, pero también con sus gestos y también con todo lo que eso tú tienes ahí todo armado. Porque los libros, en inglés está esa expresión, readers are leaders, los lectores son los líderes. ¿Cuántos libros nos sacó Horacio en este espacio? Hay que leer, Horacio, que Dios te bendiga, ha sido un regalazo para mí este espacio, gracias, cuenta con mi oración, cuenta con mi apoyo en lo que pueda apoyarte, con mi oración, y que Dios te bendiga a ti, a tu familia y a todo lo que haces. Un gran abrazo, Horacio. Muchísimas gracias, padre.